La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y bien, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala nuestro Dios. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te da la bienvenida a un nuevo episodio de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Este es el programa que tú has convertido en el salón de la radio. Amén. Así que estamos por la gracia del Señor a través de Triunfo 96.9 FM y IBM, Canal 46.1. Así que damos gracias al Todopoderoso que nos da esta maravillosa oportunidad de llegar a tu hogar, a tu carro, a tu zona de trabajo, en el lugar donde sea que nos estés escuchando o que nos estés viendo. Así que te damos, ¿verdad?, el más caluroso afecto y saludo por estar con nosotros en este programa de interpretación bíblica, donde siempre, semana tras semana, explicamos, trabajamos los textos de la palabra del Señor y contestamos cada una de sus preguntas. Así que queremos siempre animarles, ¿verdad? Y no nos cansamos de decirlo, de que ustedes sigan enviándonos sus dudas, sus preguntas, porque gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, de esas curiosidades que muchas veces ustedes ven en la palabra del Señor, es la razón de este programa. Pero como todas las semanas siempre me acompaña la hermana Daluán. Daluán, Dios te bendiga. Amén, bendiciones Isaac, bendiciones a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan en este ratito de bendición, ¿verdad? Para hablar un poquito más de la palabra del Señor y ver qué podemos aprender de sus preguntas que hemos aprendido. Así que en esta hermosa colaboración que es este programa. Y vamos a dar lectura rapidito al texto de hoy, a la base bíblica de hoy, que es un poquito larga, Mateo 11, busquen sus Biblias, sus celulares. En Mateo 11 vamos a estar trabajando los versículos del 1 al 15. Amén. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Muy bien. Pues mira, este pasaje, primero, lo anterior fue que Jesús comenzó a darle instrucciones cuando los enviaba de 2 en 2, cómo ellos debían de obrar, ¿verdad? Y esas son las instrucciones que Jesús les habla. Jesús también les habló un poco de las situaciones que se iban a enfrentar como discípulos, la persecución, etcétera, ¿verdad? Que no los iban a recibir en muchos lugares. Todo eso está dentro de las instrucciones que se mencionan en este capítulo. Pero Jesús no solamente da las instrucciones, sino que también pasa de allí a enseñar y a predicar en las diferentes ciudades donde ellos iban a ir. Así que Jesús, un ejemplo que tenemos de él es que no solamente manda, sino que también va. ¿Verdad? Así que Jesús no solamente ordena a sus discípulos, sino que también les da el modelaje de cómo ellos deben de hacerlo. Ahora, el paréntesis que se abre es para introducir a la persona de Juan. Resulta que Juan el Bautista fue el responsable, fue el heraldo, ¿verdad?, que vino antes de Cristo para anunciar esas buenas nuevas, para inclusive llamó al pueblo al arrepentimiento. Y claro, usamos el término heraldo porque el heraldo era la persona que iba delante del rey, ¿verdad? Y esa es esa persona que iba diciendo, pues mira, el rey viene, y hay una referencia profética que habla, preparad camino al Señor, ¿verdad? Levantad los caminos, lo que está hundido, levantarlo, las cuestas, pues aplanarlas, porque esa era la forma en que, por ejemplo, cuando el rey iba a pasar, ese heraldo preparaba el camino, preparaba el terreno para que cuando el rey pasara estuviese lo más llano posible. Vamos a ponerlo en perspectiva moderna.
Cuando el presidente de los Estados Unidos llega a Puerto Rico, ¿qué hacen con las carreteras en el país? Las limpian. Las limpian, las embrean, cogen los boquetes, los alcantarillados, los suben. Lo que no se hace en un cuatrenio, pues se hace cuando el presidente va a visitar, ¿verdad? Pues ciertamente es la misma imagen que utiliza el profeta Isaías, hablando de que ese hombre que iba a venir a preparar el camino al Señor. Amén. Entonces Juan, como heraldo, pues en su mentalidad humana, pues él dice, pues al heraldo le toca aunque sea a algún rincón de este reino, ¿verdad? Pero muchos eruditos entienden que esta pregunta que él le va a hacer en el versículo 3, ¿eres aquel que había de venir o esperaremos a otro? Muchos entienden que estaba basada en la formación que posiblemente pudo tener Juan el Bautista. Muchos eruditos piensan que Juan el Bautista, que viene del desierto, tuvo alguna relación o alguna formación con el grupo de los esenios. Los esenios, que eran los sacerdotes de la orden de Sadoc, que se separaron en la época de los macabeos, pues esa gente formó comunidades aparte, ¿verdad? No solamente en Qumran, en muchas otras partes habían comunidades de los esenios, y ellos desarrollaron una teología muy interesante con relación al Mesías. Y es que ellos enseñaban que no iba a venir solamente un Mesías. Unos enseñaban que iban a venir 2 Mesías y otros enseñaban que podían venir 3 Mesías. La forma en que ellos los enseñaban es que iba a venir primero un profeta, ¿verdad? Luego un maestro de justicia y luego un rey davídico, ¿verdad? Ellos nunca pensaron que, por ejemplo, un solo individuo pudiera reunir esas 3 cualidades o características. Entonces, ¿por qué se concluye eso? Debido a esa pregunta. O sea, ¿eres tú o esperaremos a otro? O sea, posiblemente Juan, al estar en la cárcel, piensa en un momento dado, pues mira, este Mesías no parece ser el davídico, parece ser más un maestro de justicia. ¿Ve? Porque Juan se identifica como el profeta, como esa voz que clama en el desierto. Así que, y él reconoció, yo no soy digno de desatar ni siquiera la sandalia, él es más grande que yo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea que Juan estaba claro en su rol protagónico, pero al no ver que se implanta un reino, como típicamente los judíos de la época lo esperaban, esperaban un rey davídico que sacara Roma, etcétera, pues surge la duda, ¿verdad? Y es de humanos el que surja la duda, o sea, el que surja la duda no es pecado, y él, pues, en ese sentido, le manda a través de 2 de sus discípulos esa pregunta, ¿verdad? Y es importante que lo entendamos por todo ese trasfondo, y algo que hemos explicado en otras ocasiones es que en los tiempos de Jesús no solamente había una rama del judaísmo. La gente piensa que solamente existía una rama. No, habían muchos judaísmos, muchas formas, como se dice, había como dice uno de nuestros profesores, había un caldo de cultivo, ¿verdad? Había muchas manifestaciones religiosas dándose en aquel momento y muchas perspectivas como las hay hoy. Si tú miras a Puerto Rico, tú no puedes decir hay un solo pentecostalismo, hay muchas formas de pentecostalismo. No hay una sola forma de ver el apocalipsis. Hay muchos apocalipticismos. Pues lo mismo pasaba en los tiempos de Jesús, de que ese caldo de cultivo o esa forma de ver el asunto mesiánico, pues tenía diferentes manifestaciones. Pero vamos a ver cómo Jesús responde ante esa pregunta. Diciendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Muy bien. Amén. Así que Jesús le manda a responder a través de los discípulos que ellos llevaran lo que estaban viendo y oyendo, o sea, lo que implica que no fue una estancia muy corta, ¿verdad? De que, pues mira, llegamos aquí, queremos preguntarte de parte de Juan. No, ellos posiblemente anduvieron en este momento en el que Jesús está predicando, está enseñando, fueron testigos de las cosas que estaban ocurriendo. Así que
Eso es lo primero que Jesús le deja saber a Juan por medio de sus discípulos. Y lo resumen que explicando los diferentes milagros, los diferentes prodigios que se estaban dando en ese ministerio. Claro. Así que cada uno de ellos pudo evidenciar, no llevarle a Juan de oídas, sino de que fueron testigos oculares de que Jesús hacía todo este tipo de milagros, sanidades en el nombre de Dios. Pero lo que sí llama la atención es ese verso 6 de que Jesús, sabiendo y conociendo las diferentes perspectivas que existían sobre el Mesías, pues Jesús está cumpliendo la profecía, pero no está encajando con el estereotipo profético y mesiánico que la gente se ha hecho. Que se había hecho el pueblo, ¿Ve? exacto. Y esto yo hago un paréntesis aquí, porque lo mismo que sucedió en los tiempos de Jesús puede suceder en los tiempos modernos. En los tiempos de Jesús, los fariseos, los religiosos, se crearon un estereotipo de que el Mesías tenía que venir de tal manera. Y el Mesías vino, pasó frente de ellos, y ellos no se percataron de que se estaba cumpliendo la profecía. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Amén. Porque a veces nos hacemos un estereotipo de que los tiempos finales van a ser de esta manera. Exacto. Los tiempos finales tienen que ser así. Jesús tiene que venir así. Tiene que pasar exactamente tal cosa. Y cuando pase tal cosa es que va a ser. Entonces creamos unos estereotipos escatológicos que cuando vemos que no se cumplen... Bueno, porque es que hay un dicho que dice que muchas veces se dice tantas veces lo mismo que se crea una verdad. Y desgraciadamente eso pasa en todas las épocas. Y a veces, ya nos ha sucedido, que se ha dicho tanto que no los hemos creído o se lo han creído. Y como tú estabas diciendo, cuando no cumple, entonces tenemos que rebobinar y ver, ok, ¿qué se hizo mal? ¿Qué pasó? Entonces tenemos que estar pidiendo disculpas. No, es así. Solamente el Señor sabe. Por eso algo en el asunto escatológico, que veo que es un error que se repite constantemente, es que la gente trata de identificar el anticristo, ¿verdad? Y desde que yo tengo memoria, hace algunos años hacia atrás, he visto cómo los escatólogos han tratado de poner el dedo y decir, este es el anticristo, tal más cual, y tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Yo soy de los que creo que tenemos que aprovechar el tiempo, el día mientras dure y seguir hablando de Cristo. Ese es nuestro norte. Por eso es que Jesús dice, ¿sabes qué? Bienaventurado, plenamente feliz, aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Como diciendo, tú te creaste una forma, ¿verdad? Te creaste un estereotipo de cómo iba a ser el Mesías. Pues sabes que el Mesías está delante de ti. Bienaventurado eres si la forma en la que el Mesías vino no sea un tropiezo, ¿verdad? Porque Jesús vino a romper moldes, Jesús vino a romper muchos ranchos teológicos de su época, rompió muchas tradiciones y ciertamente Dios es un Dios que siempre rompe los moldes de los seres humanos. Por eso es que el ser humano tiene que estar abierto a lo que Dios va a ser. La Biblia dice que Dios es un Dios que es creador y que Él hace cosa nueva. Y como Dios que hace cosa nueva, es importante que a veces ajustemos nuestros odres, ¿verdad? Que no nos mantengamos con los odres del pasado, porque como dijo Jesús en un momento dado, si mantenemos los odres viejos y queremos esa revelación nueva, ese vino nuevo que Dios va a derramar, pues lamentablemente el uno y lo otro se van a echar a perder, porque nuestro odre no está apto para resistir y aguantar la fuerza, la fermentación de ese nuevo vino. Y es importante entender que Dios es un Dios creador y que Dios no está sujeto a nuestras interpretaciones. O sea, Él es el que ha establecido cuándo serán los tiempos, cómo serán, ¿verdad? En su total soberanía. Así que tanto lo que pasó con Jesús como lo que va a pasar en el fin de los tiempos, es importante que le dejemos al Señor el cumplimiento. Mire, no haga lo que por ahí están diciendo, que en el 2030 ahora es. O sea, primero dijeron que en el 2000, ahora ya están con el 2030. El día ni la hora, nadie lo sabe. Yo no sé cuál es el afán, de verdad. Cuando lo que tenemos que estar afanados es en predicar el evangelio y que las almas sean salvadas. Ese debe ser nuestro afán. Ese debe ser el norte. No determinar cuándo llega el Señor. Amén. Seguimos. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente:
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muy Amén. bien, así que Jesús, a pesar de que Juan tiene su duda, está en la cárcel, fue el heraldo del Mesías, pero Jesús no deja que la gente se hagan opiniones incorrectas o que la gente critique a Juan el Bautista, sino que Jesús lo que hace es que lo exalta, Sí, lo levanta, en exacto. cierto nivel. Por eso es que él dice, ¿qué viniste a ver? O sea, saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento, hablando tal vez del estilo muy típico de Juan, ¿verdad? Sí. De que no vestía muy fino, Exacto. vestía más como una persona, como un ermitaño tal vez, con Exacto. pieles, etcétera. Su dieta no era la más exquisita, pero vuelve Jesús a preguntar, a hacer esta pregunta retórica, ¿o qué saliste a ver? ¿Verdad? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y esa pregunta la hace porque sí quienes vestían de esa manera eran los fariseos. Ok. O sea, es más, Jesús cuando habla de los fariseos, y también aquí menciona también a los reyes, pero los fariseos, Jesús hablaba de ellos que amaban mostrar sus filacterías. Ellos les encantaba levantar sus batones y que la gente viera aquellos flecos azules conocidos como el tzitzit. Esos flecos representaban, según la tradición, la santidad. Mientras más azul y más grande fueran los flecos, pues más santo era el fariseo. Así que, y esa gente cuando caminaban casi orbitando por el aire. Entonces, pues Jesús le deja saber que ese tipo de personas no solamente están en los palacios, sino también en el mundo religioso. Y Juan obviamente no pertenece a esa casta religiosa. Pero luego pregunta, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Pues Jesús declara que sí, que es un profeta, pero aún más que un profeta. ¿Por qué? Porque es el precursor del Mesías. Amén. Es el que preparó el camino al Señor y quien testificó, ¿verdad?, a favor de él y quien validó, ¿verdad?, su llamamiento en el momento del bautismo. Por eso es que Jesús, en ese versículo 10, entonces valida su ministerio, dejando saber que el ministerio de este que está preguntando, este que tiene duda en este momento difícil, es de quien el profeta escribió: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Dejando claro que Juan tuvo su papel protagónico, que momentos de duda nos pueden llegar a todos. Ser humano ¿verdad? Es de humanos dudar, es de humanos tener momentos de flaqueza, y pues a Juan no fue la excepción. Todos somos seres humanos sujetos a pasiones. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y cuando nos dejamos llevar por el impulso, por la emoción, pues cualquier cosa puede suceder. Lo importante es que hubo una palabra acertada de parte del Señor para Juan, para que Juan entendiera en sus últimos momentos de vida quién era el que estaba allí. Amén. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlos, él es aquel Elías que habéis de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Muy bien. Jesús sigue elogiando y validando el ministerio de Juan. ¿Cómo lo hace en el versículo 11? Dejando saber que de entre los de nacido de mujer, ¿verdad?, en esta dispensación que iba a llegar hasta ese momento, exacto, no iba a haber otro mayor que Juan el Bautista, debido a que
un Moisés, un Elías, que cumpliera el papel que cumplió Juan. O sea, ningún profeta se asemejó en cuanto a su función. Sin embargo, Jesús deja también clara la distinción de que en la dispensación de la gracia, ¿verdad?, en este reino de los cielos que se inaugura con Cristo, pues el más pequeño es más grande que él, dejando claro el privilegio, ¿verdad?, que es estar en el reino de los cielos con Cristo. No importa cuán pequeño pensemos que seamos, pues ¿sabes qué? Somos grandes en el Señor. Ahora, Jesús utiliza este texto, que este texto ha traído su controversia, y es que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es importante que entendamos el contexto en el que está hablando aquí. No está hablando de violencia, de que la gente no quiere que otros entren, porque típicamente la interpretación es de que se sufre violencia porque no hay quienes no dejan entrar. Está hablando de violencia en el sentido que desde que el evangelio comenzó a ser predicado, esto provocó un movimiento de masas, ¿verdad?, cuando Juan comenzó a predicar, que arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos que se ha acercado. Amén. Y esto creó un boom, creó un avivamiento, y es esa violencia de que todo el mundo quería entrar a este reino inaugural. Pero obviamente para entrar a él y mantenerse en él hay que hacer ¿qué? Fuerza. Unas versiones dicen los violentos lo arrebatan, otros dicen los que hacen fuerza, ¿verdad? Y está hablando entonces de esa dinámica de que cuando una vez tú entras al reino, aquí hay que negarse a sí mismo. Amén. ¿Verdad? Aquí hay que estar dispuestos a sufrir por Cristo. O sea, que es que para entrar, todo el mundo quiso entrar, pero para permanecer en él se es necesario que negarnos a nosotros mismos, echar a un lado muchas cosas para seguir a Cristo. Y es en ese sentido que está hablando del término violencia, y no en el término de que el reino está sufriendo violencia de los enemigos. No, es que a Jesús las multitudes lo seguían. O sea, todo el mundo quería estar cerca del Señor. Entonces, en ese sentido es que sufre violencia, pero se mantienen ahí, se aferran ahí los que reciben la palabra, reciben el mensaje y lo entienden, porque el que no lo entiende es como la parábola del sembrador. Germina, pero la semilla no produce, muere, ¿verdad? El que lo entiende, el que lo internaliza, sabe por qué está aquí y qué consecuencias conlleva servir a Cristo, porque no es servir a Cristo por emoción, es servir a Cristo a conciencia. Pero no solamente queda aquí, luego Jesús sigue hablando y dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Bien, este texto mucha gente, el 13, la gente lo usa para decir que ya no hay profetas en el Nuevo Testamento, porque dice que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Jesús no se refiere a que no vayan a haber profetas en el Nuevo Testamento, porque los hay. Tenemos a Gabo, tenemos a las hijas de Felipe y tenemos a otros. La Biblia en Hechos habla de que habían maestros y profetas ayunando en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y aunque ese no es el tema, pero quiero hacer la aclaración de que ese no es el propósito. Lo que Jesús quiere dejar claro es que esta primera dispensación llega hasta Juan. Y de Jesús en adelante marca un nuevo comienzo, ¿verdad? Una nueva etapa. Y como se hablaba de que Elías iba a regresar, esto es interesante, en las casas judías, cuando se comía la Pascua, se dejaba una silla vacía o un espacio vacío, porque ellos pensaban que en cualquier hogar podía entrar Elías literalmente, y así que en cada casa se esperaba ese momento. Jesús es entonces quien establece que el Elías que iba a venir no era una reencarnación de Elías, sino que Juan el Bautista asume ese rol protagónico de que cumple esa palabra profética. Y Jesús cierra diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga, para que pudiera entender entonces en qué momento escatológico, profético e histórico estaban viviendo. Están advertidos también, ¿verdad? Muy bien, así que, oye, mira, en esta primera parte se nos fue casi la base bíblica. Porque tenía muy interesante, sus detalles. Claro. Y todavía hay tela para cortar. Pero, mis amados, ya prontito nos vamos a ir
a un break, ¿verdad? Una pausa, pero queremos que usted le avise a su amigo, a su primo, a su tío, a su vecino, déjele saber a Campo, Pueblo y Playa que el texto sin pretexto ya comenzó, porque vamos a regresar en breve, Daluán, con 4 preguntitas que tenemos para hoy. Así que, mis amados, si usted se está conectando a esta hora, no se vaya, manténgase ahí, que el texto sin pretexto continúa. Regresamos en breve. Amén. Sigue con nosotros en El Texto Sin Pretexto. En un mundo lleno de distracciones, el refugio más seguro para los tuyos es la presencia de Dios. Por eso te invitamos a apagar el ruido exterior y encender el fuego del altar familiar en casa. Edifica tu hogar sobre la roca firme de su palabra este 2026, recordando que si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los constructores. Y bien, Canal 46.1, acompañando cada paso de fe en tu mesa y en tu sala. Dios te bendiga, te habla el pastor Isaac Ruiz. Y su hermana Daluán Nieves. Y queremos invitarte a que sintonices el programa del Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y donde también contestamos cada una de las preguntas que ustedes nos envían. ¿Y cuándo se transmite? Este programa se transmite todos los viernes a la 1 de la tarde a través de EBN, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 y a través de cada una de las plataformas digitales. Así que te esperamos en nuestro próximo programa del Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Ya regresamos con más de El Texto Sin Pretexto. Y estamos aquí de regreso en este tu programa, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Así que estuvimos en la primera media hora y mire, si usted se está conectando ahora, pues le invitamos a que no se vaya, manténgase ahí, espere que se acabe el programa y después vaya, mire, a las plataformas digitales tanto de EBN, Canal 46.1 como de Triunfo 96.9 y ahí usted va a ver el programa diferido y ve la primera media hora de nuestro programa. Pero Daluán, antes de pasar a las preguntas, enviamos saludos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que siempre se conectan. Amén. Saludamos, ¿verdad? Damos gracias a todos nuestros hermanos que, ¿verdad?, siempre están conectados con nosotros en este ratito, en esta hora. Muchas bendiciones a cada uno. Gracias por estar con nosotros y ser parte de este equipo. Amén. Amén, amén. Así que vamos agradecidos. A ver qué tenemos por aquí también. Pues mire, hoy tenemos por aquí un recurso que llegó hace poquito a la librería Pentecostal Mizpa. Sí. Y este es una Biblia bilingüe. Vamos a ver si el señor director por aquí no las enfoca. O Bilingual Bible, ¿verdad? Es una Biblia que su versión en español es Biblia de las Américas, ¿ok? Pero su versión en inglés es la English Standard Bible. ¿Ok? Así que tiene, cuando usted la abre, cada capítulo, ¿verdad?, uno al lado del otro, lo tiene en español y lo tiene en inglés para personas que a veces entienden poquito español, ¿verdad? Ustedes tenemos muchos hermanos nuestros que pues no dominan muy bien el español y dominan mejor el inglés, pues esto es un recurso. Claro, usted venga por aquí a las oficinas centrales de la Iglesia de Dios Pentecostal, en el primer piso, ahí está la librería Pentecostal Mizpa, allí está nuestro señor gerente, hermano Anthony, pastor Antonio Casio, y usted le deja saber que usted vio la Biblia bilingüe a través del Texto Sin Pretexto, y él se encargará de darle un cariñito, ¿verdad?, para bendecirle. Amén, amén. Así que, ¿verdad?, hay que aprovechar todos estos recursos. Claro. A veces hay iglesias que no tienen intérpretes, pero por lo menos una Biblia que sea bilingüe, debido al aumento, ¿verdad?, de nuestra población anglosajona, pues es un buen recurso, es un buen recurso. Claro que sí. Y es un recurso para, mire, para los que no dominamos mucho el inglés, ¿verdad?, que lo decimos, ahí decimos Spanish only, ¿verdad? Pues ahí usted tiene un recurso para que comience a leer un poquito de inglés también, ¿verdad? Y domine un poquito la Biblia en el inglés. Y a los jóvenes, ¿verdad? También es un buen recurso porque ellos navegan y casi siempre, ¿verdad?, es en inglés. Pues mire, también le sometemos a la palabra
en inglés para que continúen practicando Eso es. ambos idiomas. Muy bien. Amén. Pues vamos a las preguntas que tenemos para el día de hoy, que agradecemos siempre a todos los hermanos que nos las envían. Y no deje de enviarnos, no deje de enviarnos sus dudas y sus preguntas, que son de mucha bendición. Amén, claro que sí. Pues vamos a la 1. ¿Podrían explicar el texto que dice pelear la buena batalla de la fe en 1 Timoteo 6:12? ¿A eso se refiere cuando hablan de guerra espiritual? Bien, vamos a hablar sobre el asunto. Primero que categóricamente, ¿verdad? O sencillamente sí, Ajá. contestando a esa última pregunta, sí tiene que ver con la guerra espiritual, Ok. pero no con el significado, ¿verdad? Que muchas veces se le da. Exacto. Porque es que a veces hay unas guerras espirituales por ahí medias raras, ¿verdad? Y la gente agajan cosas, se ponen cosas Y una y connotación- sacan 4 gritos Sí. y piensan que con eso ya se está peleando contra el enemigo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. O una connotación más personal. Exacto, así que, Asuntos personales. pero cuando se habla aquí de esta buena batalla de la fe, que lo dice el Amén. apóstol Pablo, ¿verdad? En esta primera carta, está hablando del conflicto espiritual contra el reino de las tinieblas. O sea, Amén. hay algo y una verdad que hay que reconocer, es que la Biblia nos plantea esta batalla entre dos reinos, entre el reino del bien de Dios y el reino del mal, representado por Satanás. Sin embargo, esta batalla no es principalmente contra enemigos físicos, ¿verdad? Por eso es que la fe que menciona ahí se refiere al conjunto de la verdad cristiana, la buena batalla de la fe. ¿De qué fe? Pues las verdades, las doctrinas, lo que nosotros hemos aceptado que contiene la palabra de Dios. Así que, en cierta medida, la buena batalla de la fe se refiere a vivir conforme a la verdad de Dios, porque el mundo tiene su aparente verdad, el mundo o tiene sus aparentes verdades, porque hoy en día Sí. el relativismo es tanto que Sí. cada cual tiene su propia verdad. Así que es una batalla que el cristiano libra diariamente contra la carne, porque nuestro primer enemigo es la carne. Amén. ¿Verdad? Batallamos contra la concupiscencia de nuestra carne, contra el enemigo de las almas, contra Satanás, y obviamente la oposición de un mundo caído que ama el pecado, que ama el error, pero aborrece la verdad y la santidad. Así que es en ese sentido que Pablo está hablando de esta buena batalla de la fe, de esta guerra que nosotros estamos librando. O sea, nosotros no podemos esperar que el mundo nos ponga todo en alfombra roja para que los cristianos se nos haga la vida fácil. Va a ser todo lo contrario. Exacto. El mundo se va a oponer. El mundo va a buscar todas las maneras de que al creyente le sea más difícil preservar, ¿verdad? Perseverar en la verdad de Amén. Dios. ¿Ve? Así que vamos a tener mayores ofertas, mayores tentaciones para hacer todo lo contrario. Así que es esta lucha contra el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y peleamos, ¿con qué peleamos? Pues nuestras armas son poderosas en Dios. Peleamos proclamando la verdad del Evangelio. Amén. ¿Ok? Pero sepa usted, si usted proclama la verdad del Evangelio, hay un mundo que no lo va a aceptar. Hay un mundo que lo va a rechazar. Hay un mundo que inclusive se puede levantar en su contra. El que usted puede sufrir agravio. Por eso es una batalla. Que el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que, y por tanto, no es una batalla que se va a librar con estrategias humanas, claro. ni con... Porque hemos creado unos estereotipos y pensamos que las guerras espirituales son formas físicas en las que yo peleo con el enemigo. Ok. Que si yo grito de tal manera, no tiene que ver con nada de eso. Si digo tal frase, Sí, no, porque a veces usamos estribillos, utilizamos formas, vamos a pegar gritos de esto, gritos de lo otro, y estamos en guerra espiritual. Amén. Y a veces yo veo ese tipo de dinámica y pienso que el enemigo de las almas se echa a reír, ¿verdad? Sin embargo, el enemigo le teme a esta persona que posiblemente no hace mucho ruido, pero que vive su vida de oración, Amén. que vive su vida de rodillas delante del Señor. Amén. A ese el enemigo le teme. A los que ponen por ahí fuegos artificiales Música, y mucha fanfarria y mucha cuestión, pues el enemigo se ríe de los intentos humanos
que piensan que con ello van a vencer al enemigo, ¿verdad? No, el enemigo se vence con una consagración real, con una consagración genuina. Así que, y es Pablo que está amonestando a Timoteo a que siga librando esta batalla, que siga perseverando en enseñar, en predicar la verdad del evangelio. Y algo muy importante, predicar la verdad y enseñar la verdad no te va a hacer más popular. A veces enseñar la verdad y decir la verdad te va a costar. Te va a costar señalamiento, te va a costar no ser entendido. Amén. ¿Ok? Y eso es importante que lo entendamos, pero como nuestro compromiso es con el Señor y no con los seres humanos, pues estamos dispuestos a ¿qué? A librar esa batalla Amén. en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así mismo es. Continuamos. Hoy día escucho a las personas en las redes que utilizan diferentes nombres para identificarse como seguidores de Cristo, pero nunca escucho decir que es amigo o amiga de Jesús. ¿Podrían explicar Juan 15, del 14 al 16, y por qué es importante que seamos amigos de Jesús? Vamos a ver, interesante. Pues mire, esa es la base que Jesús habla y le dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, sino que os llamaré amigos. Ok, pero lo importante, ¿quién llama amigo a quién? Bueno, le dice que yo os llamaré amigos. Jesús nos va a llamar amigos. Y esto lo hago con una aclaración inicial, porque con la premisa de que yo soy amigo de Jesús, yo he visto mucha gente que trata a Dios o a Jesús como el panita buena gente, ¿verdad? Sí. Inclusive, entonces se ha perdido... ¿Qué apodo le han puesto? Chu. Chuito, yo le oro a Chuito. Exacto. Entonces, es importante de saber que yo tengo que saber mi rol. Mi rol, yo sigo siendo siervo. Exacto. O sea, Pablo, Pedro, cada uno de ellos, ninguno dijo, yo soy amigo de Cristo. Exacto. Todos dijeron, yo soy siervo de Jesucristo, hiperetes, o sea, soy el remador de más abajo. Exacto. Ahora, es Jesús que nos llama a nosotros amigos. Quien hace el acercamiento de amistad es Dios a nosotros y no nosotros a Dios, porque para nosotros Él sigue siendo Dios. Exacto. Y esto es importante que no lo confundamos, porque es como si usted fuera a la Casa Blanca a ver al presidente. Es el presidente de los Estados Unidos. Usted no puede decirle, vaya Jason. No. Usted tiene que dirigirse, ¿verdad? Con el respeto que merece la figura presidencial. Entonces, nosotros nos dirigimos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo como lo que son, Dios. Amén. O sea, y esa reverencia, ese temor no se debe de perder. Amén. Porque en nombre de la amistad, pues como que le hablo como si fuera el panita mío que se crió conmigo, que jugábamos corote juntos, jugábamos gallitos. No está hablando de eso. Amén. Está hablando de que es Jesús en su plano como Dios y Señor nuestro que decide cambiarnos en la relación y nos llama no siervos, sino que nos llama ¿qué? Amigos, porque ahora entramos a participar en los sentimientos, en las experiencias, en el conocimiento de Él hacia nosotros. Exacto. O sea, es Él que se abre a nosotros para darnos a conocer su voluntad, para darnos a conocer lo que hay en su corazón. Pero no es que yo tengo licencia para decirle, vaya Chuito, bájate aquí que necesito hablar contigo. No, Él sigue siendo mi Dios y mi Señor. Amén, Salvador, amén. En ese sentido, o sea, tenemos que tener el cuidado porque, por eso hago el énfasis, es Jesús quien nos llama amigos. No somos los humanos quienes llamamos amigos a Jesús. Amén. O sea, siempre debe de existir. Amén, que en esa amistad que Él nos extiende, conocemos lo íntimo de Él, conocemos su corazón, conocemos la mente de Cristo. Exacto. Si le buscamos, si vivimos en esa profundidad de relación con Él. Pero eso no me da licencia a yo tratarlo como si fuera cualquiera. ¿Ve? Y es en ese sentido que yo levanto el paréntesis de que sí, la Biblia habla de que Él nos llama amigos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos está dando a conocer su voluntad. Así que Él nos ofrece su amistad, nos convierte, ¿verdad?, en sus amigos,
mediante sus palabras y mediante su amor incondicional. Entonces, claro, en ese sentido, eso nos cambia un poco de posición, pero no significa que faltamos el respeto, no significa que nos tomamos la confianza exagerada. Exacto. No, seguimos entendiendo nuestro lugar en Dios, porque al fin de todo, lo que hagamos, siervos inútiles somos. Que Él en su gracia y en su misericordia nos ha decidido llamar amigos, sí. Amén. Pero es en su gracia y su misericordia. Exactamente. No es porque yo me lo merezca. Es por voluntad propia, ¿Ve? exactamente. No es porque yo soy tremendo. No es porque usted sea tremendo, tremenda. No, es porque a Dios le plujo. Amén. A Dios le plujo en su voluntad y Él te está revelando cosas que salen de su corazón, ¿verdad? Cuando Dios te revela su voluntad, cuando Dios a través de los dones te revela a través del don de ciencia, cosas maravillosas, te da de su sabiduría, pues en ese sentido estamos viendo la relación de amigos, donde Él comparte con nosotros, pero nosotros seguimos ¿qué? Sometidos a su voluntad. Él sigue siendo nuestro Dios y nuestro Señor. Sí, cuando vi esa pregunta me recordé el amigo de Proverbios que dice que es mejor un amigo cerca que un hermano lejos, ¿verdad? Porque ahí está hablando de la fidelidad. Exacto. De la fidelidad de esta persona que se da ¿verdad? A tu beneficio, para el beneficio de ese amigo, para el bien de ese amigo, para la protección de ese amigo. Eso, amén. Cuando vi eso recordé Muy bien. esa de parte de Proverbios, porque así es el Señor con nosotros, amén. Él se da y se dio por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Amén. Amén. ¿Podrían aclarar en qué versículo de la Biblia mencionan que al morir mi alma se va directamente al cielo como en las películas? Ok, muy bien. Amén, vamos a ver. Pues mire, no es que haya una porción, ¿verdad? Directa, que sea explícita, ¿verdad? Okay. Pero sí tenemos varios pasajes que obviamente lo insinúan, ¿verdad? Tenemos varios pasajes que nos hablan de ese famoso estado intermedio, ¿verdad? Entre la muerte y la resurrección. ¿Okay? Así que vamos a ver varios de esos pasajes. El pasaje más cercano que tenemos está en Lucas 23, sí, versículo 43, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz, ¿verdad? Cuando él le dice, mira, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le responde, de cierto te digo, amén, que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y esto aprovecho la coyuntura porque la gente dice, no, que la Biblia de los testigos dice, de cierto te digo hoy, que algún día estarás conmigo en el paraíso. Bien, y esto yo me gusta aclararlo de esta forma. Si yo le digo a Daluán, te diré, ¿cuándo es eso? ¿En qué tiempo? En algún momento. En el futuro. Si yo uso la expresión te dije, ¿en qué tiempo pasado, fue? ya me lo diste hace rato. Ya pasó. Ok, pues y si yo uso la expresión te digo, ¿cuándo te lo estoy diciendo? Actual, en el momento. Pues presente. Entonces, es importante que entendamos que sería una redundancia innecesaria decir yo te digo hoy. Porque si yo te lo digo es ahora. Exacto. Pero que hoy estarás conmigo en el paraíso, y la interpretación que hace la Biblia de los ruselistas, pues no encaja con lo que el texto griego, ¿verdad? O la crítica textual y gramatical hace de ese pasaje. Así que aproveché la coyuntura para aclarar eso. Pero tenemos otro pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Donde Pablo afirma el deseo de él de estar ausente. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. O sea, eso habla de estar, ¿qué? Muertos. Sí. Y presentes al Señor. Así que Pablo ahí menciona, una cosa es estar ausente acá, pero presente delante de Dios. ¿Y dónde vive Dios? En el cielo. Ok. O sea, no lo dice explícitamente, pero lo infiere. ¿Okay? También en Filipenses 1, 23 y 24, Pablo tiene un debate de si seguir en la tierra o de irse, ¿verdad? ¿Y qué dice? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quisiera estar frente al Señor. Teniendo deseo de partir
No es que se va para España ni para Roma, no, es que Él quiere que salir ya de este cuerpo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, quedarme aquí en este cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Así que Pablo deja claro de que su deseo es estar delante del Señor. Es que el Señor lo venga a buscar y que Él muera, ¿verdad? Pero quedarse en la carne le era necesario por causa, o sea, todavía, como diríamos en palabras nuestras, todavía le quedaban algunos mandaditos que hacerle al Señor, ¿verdad? Y obviamente Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice que y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Reconociendo este texto de que hay una parte espiritual en el ser humano, es lo que se llama el hálito de vida, y ese hálito de vida regresa a Dios que lo dio, ¿verdad? Esa es la parte que muchos eruditos entienden, que es la que logra conectar el alma con el cuerpo, el espíritu, que es lo que viene directamente de Dios. Así que ahí tenemos por lo menos 4 pasajes que hacen la insinuación de ese lugar intermedio, ¿ok? Entre la muerte y la resurrección. Amén, ¿Okay? amén, claro que sí. Ahí habría que entonces hacer una segunda pregunta. Sí, entonces el cielo y el paraíso es lo mismo. Pues esa la trabajaremos para otro programa. Muy bien. Siguen surgiendo, amén, claro que sí. Pues vamos para la cuarta. En la historia de la mujer adúltera, ¿qué escribió Jesús en el polvo? Vamos a ver. Mire. Se ha preguntado mucha gente. Esto se pregunta constantemente. Sí. La realidad es que no tenemos idea de lo que Jesús pudo haber escrito en el polvo, ¿verdad? Es la única referencia que tenemos de ese pasaje. Lo que los eruditos tratan de ver es que posiblemente lo que Jesús comenzó a escribir era alfabetizado, o sea, eran palabras que los que estaban allí entendieron. ¿Okay? O sea, por lo menos no era que se puso a dibujar un barquito ni nada, sino que lo que escribió en tierra, por eso usa el término escribir, no dibujar, era alfabetizado. Ok, acordémonos de cuál fue la situación. La ley decía que había que traerlo a los dos, pero ellos solamente trajeron a la mujer. Y Jesús dice, nuestra Reina Valera dice, el que esté libre de pecado. Algunos textos más antiguos dicen, el que esté libre de este pecado. Hablando específicamente del adulterio. Y estos son conjeturas. Lo que yo voy a decir ahora son conjeturas. Hay eruditos que dicen que posiblemente Jesús pudo ponerse a escribir los nombres de los que estaban allí. Otros dicen que Jesús pudo ponerse a escribir los pecados de los que estaban allí. ¿Verdad? Eso es una conjetura. Obviamente el autor bíblico pues no lo dejó ahí, no dijo que escribió, y obviamente se llega a esta conclusión por el hecho de que, como el texto menciona que desde el más joven hasta el más viejo, su conciencia comenzó a hincarles en su mente, pues muchos entienden que Jesús comenzó a escribir esos pecados. O sea, el que esté libre de este pecado, ¿verdad? El que no haya adulterado en su vida. ¿Y esto por qué? Porque se sabía que muchas veces en aquella cultura patriarcal y machista, los hombres se tapaban a sí mismos, tiraban a la mujer al medio, pero entre ellos mismos se tapaban. Es más, se sabe que era un uso y costumbre que cuando sus esposas estaban en los días del flujo menstrual, pues ellos iban a buscar a estas mujeres adúlteras, pero después eran los mismos que las cuestionaban y las cuestionaban, ¿verdad? Y las tiraban al medio. Pero y por eso es que entonces se llega a la conclusión, conjetura como estamos diciendo, de que Jesús pudo escribir cada pecado de cada uno de los individuos que estaba allí. Y obviamente al todos irse, pues ya usted sabe el desenlace. Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Amén. Yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más, ¿verdad? Así que es un pasaje muy interesante porque Jesús, que tenía la moral y la ética para coger la primera piedra, Jesús decide dignificar a aquella mujer, levantarla del polvo y que no volviera a pecar. Y eso es lo que la iglesia de hoy está llamada a hacer. A veces
del árbol caído hacemos Todo el mundo hace leña, ¿verdad? Y el llamado nuestro no es a, mira, canto de pecador, hijo del diablo. No, nuestro llamado es a restaurar. Amén. No es aplaudir el pecado, pero, o sea, Dios es un Dios de oportunidades y a veces Amén. pensamos que nosotros nunca vamos a estar en esa situación. Así Conocí mismo. una persona que era bien GI y censuraba a todo el mundo y juzgaba a todo el mundo hasta que esa persona cayó en lo que él mismo señalaba a los demás. Y el día que él cayó, él mismo sentía que lo que él decía de otros Lo acusaba a él. Y de ahí en adelante Dios lo restauró, lo levantó y entendió que él tenía que también tener misericordia para Amén. con otros, porque si no hubiese sido por la misericordia de Dios, pues sabes que ni él mismo se hubiese levantado de allí, porque Amén. su propia conciencia le decía lo malo que hizo, ¿verdad? Y lo señaló como él señalaba a los demás. Así Sí. que un pasaje muy maravilloso Exactamente. y que cada quien que coja su parte, ¿verdad? Porque no somos perfectos. eso es así. Y de los que no tenemos una cosa, tenemos como otra. Que no tiene dinga, tiene mandinga. Tiene de Así mandinga. que el Señor Y- nos perdonó, tenemos que ser misericordiosos. No con nosotros, solamente con los demás. Porque muchas veces somos muy aptos para decir, basarnos la mano y decir, pobrecito de mí o pobrecita de mí. No. Eso es así. Sí, no, tenemos que saber que todos estamos en zona de construcción. Amén. Estamos siendo trabajados por el Señor, Amén. santificados por su Espíritu, y que el Señor nos ayude cada día a alcanzar ese nivel de santidad. Pero, Claro mis que amados, sí. el tiempo se nos ha ido volando, así que, pero no nos queremos ir sin recordarles que usted nos envíe sus dudas, sus preguntas. Hay varios medios. Tenemos a través de el email, ¿verdad? El correo electrónico en su contexto, 96.9 @gmail.com, o a través del teléfono 787-503-4125. Así que envíe sus preguntas, envíelas para que nosotros las podamos recibir, y sé que serán de bendición no solamente para usted que le envía, sino para nosotros que las trabajamos y para cada uno de los oyentes que semana tras semana nos escuchan. Así que Dalvan, unas últimas palabras antes de irnos. Amén, muchas bendiciones. Recuerden, este fin de semana, congregarse. Si no visitas una iglesia, busca una iglesia cerca de ti, visítala y gózate en el Señor con los hermanos que ahí se encuentran. Así que buen fin de semana, muchas bendiciones a todos. Amén. Así que nos estaremos viendo, mi gente, la semana próxima en un nuevo episodio de este tu programa, Amén. El Texto sin Pretexto. Pretexto. Bendiciones. Amén. Y bien, Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Dalvan Nieves en El Texto sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto sin Pretexto.